Hoy, 10 de marzo, se conmemora el Día del Médico en Venezuela, una fecha que honra el natalicio del doctor José María Vargas, referente de la medicina y la educación en el país. Pero este año, la conmemoración vuelve a estar marcada por la crisis del sistema de salud, con hospitales sin insumos, equipos dañados, salarios precarios que obligan a los médicos a trabajar en condiciones extremas, mientras miles han emigrado en busca de mejores oportunidades. Organizaciones médicas estiman que más de 40.000 profesionales de la salud han abandonado el país en los últimos años debido a los bajos salarios, la falta de recursos y la persecución contra quienes denuncian la situación hospitalaria. A pesar de este panorama, los médicos que permanecen en el país continúan atendiendo a millones de pacientes en medio de una de las crisis sanitarias más profundas de su historia. Y precisamente hoy, en el Día del Médico en Venezuela, también resuena el caso del doctor Pedro Fernández, urólogo, coordinador de la Organización Médicos Unidos en el estado Mérida. El especialista fue detenido en octubre del 2025 por funcionarios de seguridad del régimen que lo sacaron de su consultorio sin una orden judicial, luego de denunciar públicamente la crisis hospitalaria y la falta de insumos en el sistema de salud. Organizaciones médicas y de derechos humanos calificaron su arresto como una detención arbitraria, denunciaron que fue acusado de delitos como instigación al odio. Tras semanas de presión nacional e internacional, el médico fue finalmente liberado, pero su caso se convirtió en símbolo de la persecución contra profesionales de la salud que denuncian la emergencia sanitaria en el país. Precisamente nos acompaña el doctor Pedro Fernández, médico urólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, además fundador de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Está en pantalla, doctor, bienvenido, buena tarde. Feliz día. Hoy es el Día del Médico en Venezuela, su día, doctor. Lo primero que quiero hacer es felicitarlo y preguntarle qué decir sobre esta labor vital en Venezuela. Bueno, hoy celebramos un año más del natalicio del doctor José María Vargas, un médico venezolano que supo conjugar perfectamente esa misión, esa vocación clínica de llevar sanación y salud a las personas con un profundo interés en los asuntos públicos. Doctor José María Vargas fue rector de la Universidad Central de Venezuela, fue presidente de la República y fue uno de los luchadores que sentó la base de lo que debería ser una gobernanza que pone en el centro de la atención a lo humano y no solamente a la ideología, a lo político o a lo partidista. Partiendo de eso, pues hoy nos sentimos muy orgullosos de poder llevar este legado del doctor José María Vargas, de celebrar hoy el Día del Médico Venezolano en la fecha de su natalicio. Y bueno, una vez más asumiendo muchos retos como los que él le tocó asumir, pero con mucha gallardía y con mucha responsabilidad. Lo invitamos hoy, doctor, a la tarde, porque su caso es realmente indignante, su activismo por la profesión, por la defensa de los derechos de los ciudadanos a la salud, que está en la Constitución, lo llevó a prisión. Estaba usted trabajando cuando lo detuvieron, es decir, la persecución del régimen de Venezuela llegó hasta su consultorio. ¿Cómo recuerda ese día? Bueno, eso fue 20 de octubre del año pasado, dentro de la clínica donde yo estaba trabajando, dentro de mi centro asistencial, pues ya estando a punto de terminar ya mis labores, me interceptaron dos carros, 8 o 12 hombres armados, no los conté bien, eh, por todos los flancos me cercaron con armas largas, armas de cañón corto, pues eh, me obligaron a salirme de donde estaba y montarme en un carro de ellos con una capucha, y me trasladaron así, sin saber hacia dónde iba, sin saber qué estaba pasando. No fue sino hasta que llegué al sitio donde me tuvieron recluido algunos días que se identificaron como parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia y me dijeron que por mi activismo, que por mi participar en las denuncias sobre la crisis
y la emergencia humanitaria compleja, pues les habían ordenado mi captura. Ahora, ¿cuál fue el pecado que según la justicia arrodillada al régimen usted cometió? Porque le imputaron la supuesta comisión de los delitos de instigación al odio y terrorismo. Quiero preguntarle, ¿cuántas bombas llevó el doctor Fernández en su bata blanca a los hospitales de Venezuela, a los centros de salud? Pues esa es parte de la narrativa también de traición a la patria. eh, eh, Como si la patria fuera un solo hombre, una sola persona, como si estuviésemos viviendo aquellos tiempos de la divinidad, de los reyes, en que la patria no soy yo. Bueno, esto mismo, en alertar sobre lo que estaba pasando en Venezuela con respecto a la salud, de lo que podría venir si no se tomaban los correctivos necesarios y por denunciar que los bolívares públicos no estaban siendo invertidos donde deberían ser y que la salud de Venezuela estaba en un verdadero colapso. Más o menos por haber alzado la voz por la salud de los venezolanos, pues ellos fue cuando me detuvieron y me llevaron luego a otra cárcel, la cárcel Yellare, donde estaban una gran cantidad de presos políticos que, por cierto, al día de hoy permanecen allí, todavía esperando la amnistía, esperando la libertad. Doctor, usted siempre ha luchado por la dotación de los hospitales en Venezuela. ¿Cómo están los centros de salud públicos en el país? ¿Siguen desprovistos de insumos? Pues están peor que cuando comenzamos a hacer la denuncia. Más o menos en el año 2014 nosotros comenzamos a alertar de lo que podría pasar si no se tomaban las medidas preventivas, del rumbo que estaba llevando el sistema de salud, cómo podría terminar en escasez de insumos, en altas tasas de enfermedades, de morbilidad, en severos problemas de salud, de enfermedades crónico-degenerativas, de enfermedades cardiovasculares e infecciosas. En el año 2014 nosotros hicimos las primeras denuncias y hoy el sistema está mucho peor. Todo lo que alertamos que podía pasar sucedió y aún peor, porque vino la crisis, vino la emergencia humanitaria compleja y hoy estamos a las puertas de una catástrofe humanitaria. A razón de eso, creamos una organización que se encargó no solamente de estudiar la emergencia, de denunciar lo que estaba pasando, sino de dar alternativas, que es la Organización Médicos Unidos Venezuela, que fue señalada en el famoso programa El Mazo Dando como una organización terrorista. Y a raíz de esta denuncia de ser una organización terrorista, varios de nuestros miembros fueron perseguidos, detenidos. Entre esos, pues yo fui uno de los que se ganó esa rifa de ser detenido en una prisión venezolana. ¿Cómo fueron esos meses en prisión, doctor? Bastante difíciles porque en primer lugar no se entiende el por qué pasan este tipo de situaciones. Fíjate que yo reflexionaba mucho en prisión sobre la todo el aparataje, toda esta gran inversión en tecnología que tienen ellos para perseguirte, para saber dónde estás, para determinar tu ubicación, para llevarte a un sitio, para lograr sembrar el miedo. Si toda esa tecnología se hubiese aplicado a la salud pública, no estuviésemos en este predicamento, ni yo preso ni denunciando lo que estaba pasando. Pero fueron días bastante difíciles, en una situación bastante precaria, insalubre, en un campo de concentración, sin servicios, sin agua, ni siquiera limpieza, sin ningún tipo de servicio. Ahí estábamos en un módulo pequeño, más de 200 eh, presos políticos que convivíamos allí y lo único que teníamos era el apoyo del uno del otro. Una situación bastante difícil, bastante indigna, que de verdad socava la memoria y la conciencia de cualquier persona. Volviendo al tema salud, doctor, porque lo viví en mi casa, en mi familia, con mis padres médicos, se lo voy a preguntar. ¿Cuándo fue la última vez que se discutió un contrato colectivo con los médicos en Venezuela? Bueno, la última vez se han hecho varias discusiones, pero el año 2010-2011
en la que se logró un acuerdo, pero ese acuerdo nunca se materializó en resultados para los médicos, ni para el sector salud. No recuerdo exactamente la última vez que se hizo un ajuste salarial o un médico, pero te puedo decir claramente que desde el año 2014 que nos interesamos en una sola vez este contrato y solamente se ha hecho a través de sindicatos que se hacen llamar representantes de la salud, pero no son más que militantes del partido de gobierno que le dicen que sí a todo lo que pregonan desde el Palacio Miraflores. ¿Cuál es el sueldo de un médico hoy en Venezuela? Sé que hay escalafones, pero ¿cuál es el sueldo? Bueno, mira, el médico de mayor escalafón, el médico con más de 20 años de servicio, médico de salud pública, eh, capacitado para ser director incluso de hospitales tipo 4, es de $42 al mes. Ese sueldo va acompañado de un bono que no tiene ningún tipo de incidencia laboral y que no es fijo. Eh, el médico residente que está en formación, que es el escalafón más bajo, tiene un sueldo de $19 al mes. Saquen cuentas, saquen cuentas. 42, uno que puede llegar a ser director de un hospital, 19, un médico en formación. Realmente muy indignante que profesionales que se prepararon durante años y siguen preparándose para ejercer esa labor social tan importante tengan estos sueldos irrisorios, indignos, aberrantes. Así es, y se trabaja en los hospitales, dar la cuenta de lo que te cuesta, pagar transporte para llegar al hospital todos los días, ninguno el sueldo, ni siquiera el más alto te alcanza solamente para pagar el transporte para llegar a tu sitio de trabajo. Algunos médicos trabajan en la red privada y con lo que ganan en la red privada terminan de subsidiar a la red pública llevando algunos insumos, pagando de su bolsillo alguna cosa que necesite su servicio, ayudando a los otros médicos que no pueden trabajar en la red privada a permanecer allí, dándole algún incentivo, apoyándolos en cualquier cosa que pueda ser necesaria. Es bastante indignante y bastante ilógico, y ahí está la razón de por qué no podemos quedarnos callados, la razón de por qué, a pesar de tanta persecución, tenemos que alzar la voz, porque en Venezuela hay crisis monetaria eh, como algún otro país que no tienen capacidad de producir. Aquí en Venezuela hay un caso muy emblemático de un exministro, de una sola persona, que está enjuiciada por tener acceso, una sola persona, y haberse embolsillado 23.000 millones de dólares. Una sola persona tuvo acceso a 23.000 millones de dólares y esto, un hecho público, notorio, comunicacional, que no lo estoy diciendo yo, lo dicen los mismos miembros del gobierno nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en Venezuela sí había producción, sí había dinero, pero ese dinero no está llegando ni a los hospitales ni a los sueldos. Por eso es que creemos que esta crisis es algo premeditado, es una crisis causada para algún tipo de torbellino social que nos mantenga en una eterna búsqueda o de una eterna supervivencia que nos permita que nos enfoquemos en la lucha por la libertad. Es el doctor Pedro Fernández, médico urólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, además fundador de Médicos Unidos de Venezuela, a quien le agradezco mucho por compartir con nosotros esta tarde. Y una vez más, doctor, feliz Día del Médico. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.